Se solía repetir esa frase de que Oviedo era una ciudad de escritores porque la habían escrito y había sido escenario de muchas novelas, y Gijón era una ciudad de pintores porque muchos la habían retratado. Parece que últimamente las escritoras y escritores de esta ciudad, de Gijón, están empeñadas en cambiar esta frase y desmentirla, o por lo menos no desmentir la parte de Oviedo, sino decir también que Gijón es una ciudad que puede ser un perfecto escenario para que se desarrollen sus obras, y en los últimos años estamos viendo muchos ejemplos. Y a mí me gustaría destacar un rincón de Gijón como es La Plazuela, de una autora que la ha sabido retratar como nadie. Estoy hablando de Laura Castañón y de su novela La noche que no paró de llover. La noche que no paró de llover no solo transcurre en La Plazuela, aunque ese es el epicentro, porque hablamos de un piso en la calle Ruiz Gómez, un piso que va a unir dos épocas diferentes a través de una mujer que primero vivió en él, Valeria Santa Clara, y después acude a él a una consulta. En este piso, con ventanas a la plazuela, sucede esta historia que nos va desde el Gijón burgués hasta la actualidad. No transcurre solamente aquí, nos encontramos el barrio La Arena, espacios como el Café Grigorio, como la librería El Bosque de la Maga Colibrí, nos vamos a encontrar lógicamente el Paseo del Muro, esa playa de San Lorenzo, pero sí que la plazuela es un lugar muy especial. Por ejemplo, os leo un fragmento. Laia se quedó en silencio mirándola. Hacía un sol débil, y de la plaza de San Miguel subía un rumor de niños recién salidos del colegio y de coches que frenaban y volvían a arrancar en los dos semáforos que confluían justo debajo de los balcones. En cuanto le pareció que era el momento, un silencio de nube blanca se había instalado momentáneamente y pareció diluirse con la misma facilidad. Miró fijamente a Valeria, sonrió con brevedad y le dijo: ¿cuál es el motivo de la consulta? Este motivo de esta consulta que va a suceder en ese piso de la calle Ruiz Gómez con ventanas a la plazuela, ese va a ser el origen de La noche que no paró de llover, de este libro de Laura Castañón, que recomiendo, como recomiendo también ese rincón de Gijón que es la Plazuela San Miguel. Muchas gracias.